derecha, y como a nosotros se nos da mejor ir de izquierda a derecha, pues vamos a empezar por Ángel Ollarbide. Él representa al colectivo Gure Eskudago, lo he dicho bien, está en nuestras manos, que es una asociación cultural creada en 2014, se define como una iniciativa ciudadana plural y participativa que trabaja en el País Vasco por el derecho a decidir, ofreciendo apoyo a diferentes iniciativas locales, consultas por todo el territorio. En 2014, en verano, organizaron una cadena humana que unió Durango con Pamplona por el derecho a decidir en todo Euskal Herria, y juntaron a más de 150.000 personas. En noviembre de ese mismo año, en la playa de Zurriola de Donostia, se organizó un gran mosaico con 10.000 personas con el objetivo de felicitar al pueblo escocés. Tenemos aquí un representante del pueblo escocés, para dar ánimos también al pueblo catalán a puertas de la consulta y dar un paso más por el derecho a decidir en Euskal Herria. Y el pasado mes de junio se realizó de nuevo una cadena humana que, junto a las 3 capitales de provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, participaron alrededor de 175.000 personas, lo que fue un paso más en la demostración de fuerza de esta organización. A partir de 2016, la organización ha estado haciendo consultas en más de 200 municipios por el derecho a decidir y ha participado al menos un 23% de la población. La organización de dichas consultas es fruto de un amplio proceso participativo en el que se trata de implicar a sectores diversos y plurales de la ciudadanía que llegan a decidir en cada localidad la pregunta concreta, que no se reduce al hecho de la independencia o no, y el próximo reto será la organización de una consulta en Donostia, San Sebastián. En la organización de Gure Eskudago participan actores, cantantes, deportistas, cocineros, así como diversos partidos políticos. También tenemos a Xavier Antich Valero, que es de Òmnium Cultural. Digamos que son los que más están sufriendo la represión de haber iniciado el debate del derecho a decidir, con Jordi Cuixart en prisión. En 15 días saldrá el escrito de acusación del Tribunal Supremo, por lo que será seguramente acusado de rebelión, y veremos el primer juicio por haber defendido con todas las de la ley este derecho. Seguidamente tenemos a Cristina Ridruejo, que forma parte, está impulsando las consultas en Madrid, que se van a llevar a cabo el 2 de diciembre por monarquía o república. Van a ser consultas no vinculantes. Ella forma parte de la Asamblea de Arganzuela, y a partir del mes de marzo empezaron a preparar estas iniciativas. Ahora nos desarrollará por qué y cómo, aunque la idea de república está estrechamente ligada a la izquierda, pues porque a partir de marzo empezaron a querer llevarlo a la práctica, este tipo de consultas. Y por último tenemos al compañero Robin McAlphin, que, perdóname si lo digo mal, que ha trabajado en medios de comunicación, haciendo política y campañas durante 25 años. Es el director de Commonwealth, el único comité de expertos think tank a favor de la independencia de Escocia. Commonwealth también dirige Common Space, un servicio de noticias a favor de la independencia que cuenta con periodistas que informan desde una perspectiva proindependentista. Robin fue muy activo durante el referéndum de independencia, participando en más de 200 eventos públicos y en una amplia gama de campañas nacionales y locales. Desde 2014 ha estado trabajando en una serie de disposiciones sobre cómo resolver muchos de los problemas técnicos que llevan a la independencia de Escocia. Este trabajo culminó con la publicación de un libro, Cómo iniciar un nuevo país, en el que se explica todo el proceso necesario para lograr la independencia de Escocia. Robin también ha participado en la Comisión Internacional de Ciudadanos Europeos, una alianza a nivel europeo que pretende reconocer los derechos de las naciones y regiones de Europa con el fin de alcanzar una mayor autonomía o su independencia total. Y por último tenemos a Sam, que es el que nos va a ayudar a que todos nos comuniquemos con Robin y Robin con nosotros. Bueno, a mí me gustaría hacer una primera pregunta, ¿no? Y es que es para todos vosotros, bueno, para cada uno de vosotros, y para todos significa lo mismo, el derecho a decidir. Si queréis, empezamos en orden. Buenos días. Primero, gracias por invitarnos. ¿Qué es el derecho a decidir? Bueno, para mí el derecho a decidir es un instrumento para poder encauzar
de manera democrática cualquier reto, aspiración social y política que tenga cada sociedad. Es un instrumento democrático que se adecua a la realidad social de cada sitio, ¿no? Es un principio democrático. Yo diría que son los pilares indispensables de una democracia. Una democracia será más democrática, estará más profundizada en la democracia si la sociedad tiene cauces para poder decidir nada más y nada menos que los temas que los incumben, ¿no? El derecho a decidir es el elemento indispensable para que la democracia como definición se cumpla, ¿no? Que el poder recaiga en la ciudadanía. Entonces, para mí eso es el derecho a decidir. Es un instrumento indispensable para los ciudadanos para poder decidir sobre los temas que nos incumben. También yo, buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por la invitación y por la iniciativa, por poder estar hablando aquí de esto. Y antes de contestar, permíteme, Patricia, solo porque es una anomalía que yo esté aquí hablando de una cuestión tan importante para todos nosotros y también para Cataluña, porque quien tendría que estar aquí es Jordi Cuixart, el presidente de nuestra entidad, que esta última noche ha cumplido 355 noches en la cárcel preventiva. Lo quería decir porque el miércoles tuve ocasión de poder estar con él en Lledoners y de hablar de que íbamos a estar aquí. Me pidió, casi exigiéndome por el cuello, que transmitiera un abrazo fraternal con el agradecimiento por organizar precisamente este acto y pidiendo que trajéramos su voz aquí. Por tanto, hablo por delegación, por decirlo de alguna manera, como miembro de la Junta. El derecho a decidir, que es lo que nos convoca y que suscribiría 100% lo que acaba de plantear Ángel de manera estricta, y por tanto, por no repetir, por añadir, digamos, algún matiz más. El derecho a decidir, de manera, a mi juicio, un poco incomprensible, es la expresión con la que hemos un poco acabado funcionando aquí, pero que en realidad viene a ser la traducción de una expresión homologable internacionalmente, ¿no? Que es la que está reconocida, empezando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es lo que internacionalmente se denomina el derecho a la autodeterminación, ¿no? Siempre he pensado un poco que da un poco la medida de la precariedad democrática del Estado español el que no acabemos de llamar a las cosas por su nombre, como si tuviéramos que coger un poco de carrerilla hasta que finalmente podamos efectivamente acabar diciendo eso que llamamos derecho a decidir es lo que internacionalmente se denomina derecho a la autodeterminación. Puesto que el derecho a la autodeterminación, en contra de lo que pudiera parecer, no es sinónimo de derecho a la secesión, sino que el derecho a la secesión es una de las múltiples posibilidades de eso que internacionalmente se le reconoce a todo pueblo, puesto que es el artículo 1 del pacto que citábamos, que es el derecho a autodeterminarse, es decir, el derecho a decidir una colectividad su propia forma de gobierno, el derecho a perseguir de la manera que se decida el desarrollo económico, social, cívico y cultural, el derecho a estructurarse libremente de la manera que una comunidad decida. Y por tanto, dentro del derecho a la autodeterminación, que yo creo que es la traducción homologable internacionalmente del derecho a decidir, el derecho a la secesión es una de las vías, una de las opciones, pero el derecho a la autodeterminación tiene que ver con eso que Ángel planteaba y que en el fondo es un debate como mínimo de Europa y un debate de todas las democracias occidentales de corte liberal, que es cómo las estructuras de Estado, cómo las estructuras jurídicas pueden acabar asumiendo las demandas de la ciudadanía. Eso que parece tan simple, yo creo que es lo que expresa el derecho de autodeterminación y es lo que planteamos como derecho a decidir. Hola, buenos días. Yo también quería agradecer la invitación a participar en este foro. Y siguiendo el hilo de lo que decía Xavier sobre el derecho a la autodeterminación, que no es únicamente la independencia, la secesión, sino el derecho de la ciudadanía a expresarse sobre cómo quiere que sean las cosas.
Como ha dicho Beatriz en el vídeo, en el artículo 1 de la Constitución dice que el pueblo es soberano. Entonces, si esto es tan obvio, ¿por qué tenemos que estar aquí reclamando el derecho a decidir? Siendo una obviedad. Sin embargo, en las manifestaciones y el sentir popular, la gente dice, no nos representan. Claro, es que se nos olvida que hay más de una forma de democracia, que la palabra democracia que tanto se usa, no solo hay una manera de aplicarlo, ¿no? Está la democracia representativa, en la que se supone que vivimos, la democracia directa y otros países que tienen modelos semidirectos, ¿no?, de democracia. En la democracia representativa se supone que nuestros representantes toman las decisiones por nosotros o que hacen lo que nosotros les hemos pedido que hagan. Esto no se cumple, la gente tiene la sensación de que no nos representan. ¿Por qué? Por dos motivos, creo, fundamentalmente. El primero es que cuando votamos cada 4 años, parece lo que estamos dando es una carta blanca. Parece que tenemos asumido y aceptado que las promesas electorales están para ser incumplidas. Como que no hay ninguna forma de control y no... Hasta dentro de 4 años ya veremos. Si te ha gustado, me vuelves a votar. Si no, no. Este problema por un lado. Por otro lado, que no nos representan no es una impresión, simplemente. Es un hecho. O sea, sin profundizar en el sistema electoral de las circunscripciones y demás, el índice de abstención, que es un dato que solo se comenta al día siguiente de unas elecciones y durante los 10 primeros minutos, porque luego se pasa a hablar de quién ha ganado, quién ha perdido y tal. En las últimas elecciones, 11 millones de personas con derecho a votar, de españoles en edad de votar, no fueron a votar. A mí me parece un problema muy serio y realmente los 8 millones, por ejemplo, que tanto cacareaba Rajoy, de un país donde hay 36 millones de personas en edad de votar, me parece que eso es un 23% de la población. ¿Qué legitimidad tiene esto? Entonces, pienso que para que la expresión popular esté representada en las instituciones, tenemos 2 tareas fundamentales a abordar. Una es aumentar el control sobre lo que hacen los políticos una vez que les elegimos. Esto por medio de la ratificación de las leyes o medidas que se toman, ratificación por voto popular, como se hace en algunos países, se hace en Suiza, se hace en Estados Unidos, se hace en algunos lugares más. Otra posibilidad, las elecciones a mitad de mandato, los referendos que se hacen en algunos países también. Por eso, por el lado de aumentar la rendición de cuentas y el control de que los partidos políticos que ganan unas elecciones hagan lo que dijeron que iban a hacer. Y por otro lado está el fomentar la participación ciudadana creando y reclamando otros espacios, que son las iniciativas populares. Ahora mismo en España, si recoges 500.000 firmas, lo único que consigues es que la comisión, la mesa del Parlamento tenga que examinar la propuesta para ver si se debate en el Parlamento. En otros países, al recoger X número de firmas, el Estado está obligado a someter a votación popular esa iniciativa. Entonces, creo que ahí es otro paso que debemos dar para avanzar en que realmente se escuche y se atienda la voz de la ciudadanía. No me voy a extender más. I am sorry, I am a terrible English monoglot. I apologise. There will be a translation. I'm lucky. I am invited to talk in many places about the... Who's this thing? I'll shout. I am invited to many places to talk about the question of autonomy and the right to decide. I have debated this in many countries. There is only one country where anybody asks what this means, and that is Spain. Every single other place that I go, when we talk about the right to decide, everybody already knows what it means. Yo tengo la suerte de viajar mucho por distintos países, distintas partes del mundo,
para discutir cuestiones de independencia y democracia. Y el único sitio donde he ido en el mundo donde se quiere debatir el significado del derecho a decidir es aquí en el Estado español. En los demás sitios parece que entienden lo que significa eso. Power is binary. You can tell whether you have power very easily. Either you can ask or you can do. If all you can do is ask, you do not have power. If you can do, you have power. And now all that is left is to discuss what to do with your power. El poder es binario, o lo tienes o no lo tienes. En donde puedes hacer o puedes pedir. Y si tienes que pedir, no tienes el poder. Entonces lo que debemos hacer aquí es pues hablar de lo que podemos hacer para tener el poder y para ejercer el poder que tenemos. A man in prison may believe he is free, he may tell himself he is free, but he will only know when he tries to leave. And when he tries to leave, he will find out whether he is really free. Una persona encarcelada puede creer que está libre y puede convencerse de eso, pero solo sabrá en el momento en el que intente salir si realmente está libre o no. Yo no me acuerdo lo que dijo al final y él tampoco, así que... And so, we can discuss for as long as you want, we can discuss what is the right thing to decide. But every minute we waste discussing what it means to decide is a wasted minute. Vale, podemos estar discutiendo mucho tiempo qué significa decidir, pero hasta hacer algo, hasta decidir, estamos perdiendo el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es decidir y decir lo que queremos, porque todo el resto es perder el tiempo. A ver, yo lo que creo, quizá, o sea, Robin llevará razón, ¿no? Que nosotros todavía nos estamos dando que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero a lo mejor es porque el derecho a decidir, el debate ha surgido vinculado mucho al anhelo de independencia, ¿no? Y al anhelo soberanista, ¿no? Entonces, derecho a decidir se asimila a la autodeterminación y a la independencia. Y por eso a mí me parece interesante el planteamiento de Cristina, derecho a decidir, monarquía o república, o sea, algo muchísimo más general que nos atañe a todos y que amplía muchísimo más el concepto a decidir, un derecho a decidir incluyente, ¿no? de todos los que estamos aquí. Entonces, ¿por qué creéis que llegamos, cuando es algo que está mucho más al origen de nuestra transición, este derecho a decidir que plantea Cristina, ¿por qué creéis que llegamos tan tarde a él y que está mucho más arraigado el derecho a decidir es asimilable a un anhelo independentista? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el derecho a decidir es mucho más amplio que el derecho a autodeterminación también. El derecho a decidir también está incluido el derecho de las naciones a determinarse libremente. Pero el derecho a decidir sobre todo, es decir, el derecho a decidir en Suiza deciden, teniendo el tema identitario totalmente resuelto, deciden, pues bueno, pues en los presupuestos anuales cuánta cantidad tiene que ir destinado al armamento, o si van a comprar aviones o no van a comprar aviones. O en el derecho a decidir hay países que deciden, pues bueno, sobre temas que les incumben, o si van a endeudarse en proyectos e infraestructuras faraónicas, y eso lo deciden conjuntamente. ¿Cómo no? Porque están hablando sobre temas que van a endeudar a generaciones futuras, ¿no? En California hace un año se hizo un referéndum si en las películas porno los actores utilizarían condones o no. Es decir, el tema es decidir sobre todo que nos incumba a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué esto se une con las reivindicaciones nacionales, el derecho a decidir? Porque hay un interés, y sobre esto en el Estado español hay un interés de que esto se vincule únicamente, el derecho a decidir, con el tema catalán, con el tema vasco o parecidos, ¿no?
Y yo creo que esto es mucho más amplio que todo ello. El derecho a decidir si nuestras empresas públicas se privatizan o no. El derecho a decidir si vamos a rescatar con nuestro dinero a las bancas públicas o a los bancos privados o no. El derecho a decidir sobre temas que nos incumben, ¿no? Pero claro, si tú el derecho a decidir, si este elemento fundamental que sustenta una democracia lo vinculas, y no por casualidad, con temas nacionales catalán o vasco, pues claro, le estás quitando una herramienta indispensable al resto de la ciudadanía española, que es necesario para poder abordar los retos que tenga como sociedad, ¿no? Yo creo que el derecho a decidir en el siglo XXI es un instrumento indispensable para poder encauzar de manera democrática y pacíficamente cualquier reto que tenga la sociedad que sea. Y eso es para mí el derecho a decidir. Y ahí entra también el derecho a autodeterminación. Me sumo de nuevo, no vale la pena volver a insistir sobre lo mismo, pero tanto el derecho a decidir como el de autodeterminación no pueden reducirse de ninguna manera estrictamente a los derechos, digamos que nacionales, y ese es un aspecto. Por decirlo explícitamente y por traer un poco voz específica desde Cataluña, desde lo que estamos viviendo, tenemos muy clara conciencia de que nuestra batalla es la misma que la se plantea en otros sitios y por tanto que la cuestión y el debate no va de independencia, no va de república, no va de eso que internacionalmente se llama secesión, sino va estrictamente de democracia. Mirad, el año pasado, en 2017, en torno a unos meses antes justamente de ahora, en lo que denominamos la campaña previa a lo que fue el referéndum del 1 de octubre, la campaña que lanzó Òmnium fue una campaña que podía parecer, y en aquel momento muchos lo pensaron, una exageración. Porque la campaña no era independencia, la campaña no era república, la campaña no era vota sí. La campaña solo tenía una palabra que decía democracia. Y solo tenía una imagen visual, digamos, que era una cara de jóvenes, hombres, mujeres, con la boca tapada. A nuestro juicio, lo que está en debate cuando hablamos del derecho a decidir tiene que ver con eso, y por tanto tiene que ver tanto de la capacidad de una colectividad para decidir su pertenencia o no a otro Estado, como tiene tanto que ver con la posibilidad de que una comunidad decida cuál es la forma de gobierno de la que quiere dotarse, si es monarquía, o es república, es un Estado federal, es un Estado confederal, o cómo es, o tiene tanto que ver con todas estas otras cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales, respecto de las cuales la madurez democrática de una sociedad debería presuponer, casi como un punto de partida, si me dejáis decirlo así, como un nivel 1, ¿no? Un nivel de P3, que pueda decidir respecto de todas estas cosas. De alguna manera, frente a la monumentalización, ¿no?, del derecho a decidir para esas cuestiones estratégicamente tan importantes, respecto de las cuales obviamente cualquier comunidad tiene que poder decidir, el derecho a decidir tiene que ver también, en cierto modo, con todo esto. ¿Por qué se plantea ahora? En el ámbito de Cataluña es más que conocido y no hace falta, por una incomodidad, una insatisfacción, una falta de respuesta del Estado a una demanda articulada de manera muy mayoritaria. Pero la cuestión es que no pasa solo ahí, que no pasa solo en Cataluña, que en muchos otros sitios hay demandas ciudadanamente muy fuertes y muy articuladas de poder modificar el actual statu quo de la cosa. ¿Por qué precisamente ahora? No descubrimos la sopa de ajo. El Estado español, tal como se ha configurado en las últimas décadas, es un Estado claramente deficitario en términos democráticos. Los especialistas en ciencias políticas saben que en torno a esos baremos que permiten medir la calidad democrática de un sistema, de un Estado, el Estado español no es que suspenda, es que está prácticamente en el rasero más bajo de todos lo que son los criterios internacionales. Eso era algo que más o menos intuitivamente yo creo que toda la ciudadanía en todos los sitios de Galicia, Andalucía, Euskadi, Navarra, Madrid, Segovia o Girona más o menos podía sentir. El problema es cuando a ese déficit democrático se añade, si hubiéramos de ubicar cuándo, posiblemente a partir de la ley Mordaza,
una situación de vulnerabilidad extrema de derechos y libertades, con lo cual frente a una conciencia más o menos difusa de que, si le llamamos democracia, pues seguramente es porque no tenemos otro término para decir que es eso lo que vivimos, pero no es del todo eso que en otros sitios se lo llama así. Frente a esa conciencia del déficit se añade un casi movimiento progresivo de limar derechos fundamentales algunos, otros no tan fundamentales pero importantes, derechos que tienen que ver con los derechos sociales, por ejemplo, que para muchos son de cumplimiento obligatorio e imperativo, y por supuesto en el Estado español no, y algunas libertades, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que la gente sea perseguida porque en su canción dice simplemente una cosa, que es que los Borbones son los ladrones, y que alguien pueda ser condenado a 7 años por decir simplemente eso, y que tenga que efectivamente salir del Estado español para que no entre efectivamente en la cárcel. Claro, yo creo que cuando se empiezan a analizar los casos concretos en los que a esa sensación generalizada de déficit, podríamos decir estructural, desde la perspectiva democrática, se le suma que hay derechos y libertades básicos que están sistemáticamente siendo vulnerados, ojo, precisamente por aquellos que son los que tendrían que protegerlos, ¿no? Entonces es cuando seguramente a mi juicio se produce esto que en modo alguno puede limitarse estrictamente al ejercer el derecho político a constituirse como un Estado diferente. Bueno, quería decir que, claro, las distintas iniciativas que estamos aquí representadas acabamos cayendo en este tema que es el fundamental, el del derecho a decidir. La iniciativa de plantear una consulta popular sobre la forma de Estado, monarquía o república, que inicialmente quizás era una iniciativa más a la antigua usanza de iniciativas republicanas, que ha habido tantas, ¿no? Pero en el momento de plantearnos, ¿no?, que la gente pueda votar sobre ello, y entonces dices, bueno, si voy a poner unas urnas, debe poder votar cualquier persona, independientemente de cuál sea su opción. Por tanto, tienes que hacer una convocatoria libre de simbología tradicional republicana y demás, tienes que hacer algo, y entonces es cuando, en una evolución interna, digamos, nos damos cuenta de que es igual de importante como el tema de la República el propio hecho de que la gente pueda expresarse, pueda manifestarse, ¿no?, sobre un tema como este. Entonces, ¿qué ocurre? Que el poder no tiene argumentos contra la reclamación de participación ciudadana. Frente a la violencia, frente a otras historias, es muy fácil tener la razón, ¿no? Pero frente a ciudadanos que quieren participar, ¿qué opciones, qué argumentos tienes? Los palos, puedes dar palos y entonces pues, te pones en evidencia, como ya pasó en Cataluña, o puedes judicializar el tema, que como estamos viendo, solo te sirve dentro de España, que fuera ya... Entonces vamos a ver esto cómo acaba. Entonces, con la iniciativa sobre la consulta popular para el 2 de diciembre, monarquía o república, lo que queremos es darle un enfoque nuevo al tema de la república, que tantas veces se ha intentado abordar, pero desde una perspectiva bastante tradicional, y que creo que no ha llegado al grueso de la población porque no se dirigía al grueso de la población. Se dirigía, las iniciativas que ha habido hasta ahora en el pasado, se dirigían, digamos, ya a los suyos, a los que ya pensaban así, ¿no? Porque ser republicano en España, la palabra republicano en España de hecho remite a un bando de la guerra civil, aún hoy en día. Entonces quienes han llevado a cabo y quienes han presenciado iniciativas por la república, republicanas y envueltas en banderas y tal, pienso que es algo que es un lastre, o sea que tenemos que... en la iniciativa esta nos planteamos en realidad dos frentes, que uno es animar a la ciudadanía a participar, a tomar la palabra, pero el otro es desgajar la idea de la república de la izquierda o sobre todo como del pasado.
No se trata de olvidar el pasado, pero pienso que tenemos que superar las trincheras sin ignorarlas, pero superarlas, ¿no? O sea, y eso significa mirar al presente y al futuro. Entonces, si cada vez que se habla de la República hay que sacar a colación la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la falsa transición, tendremos la razón, pero no avanzaremos. Seguiremos estancados como estamos ahora. Entonces, creo que todo esto nos va a servir, va a ser un paso